Bien, ya estamos de regreso. En esta oportunidad vamos a conversar con Carolina Guzmán. Bienvenida, Carolina. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que en este minuto están conectadas y viendo este programa? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, siempre partimos con un poquito de historia del invitado y contando un poquito cómo llegaste a lo que hoy es Upworky. Bueno, de mí te puedo contar que de profesión yo soy psicóloga, mucho tiempo organizacional de especialidad, mucho tiempo trabajé en el área de personas de distintas empresas, pequeñas, medianas y grandes, como los grandes retails. Y luego de eso, pasado un tiempo, decidí hacerme parte de un equipo que fuera de emprendimiento, con la cruzada de que hiciéramos tecnología, pero desde las mujeres, que es algo que yo consideraba que faltaba en este entonces. Entonces, es así como en el 2018, a finales del 2018, surge esta aplicación y a mí me invitan a formar parte de liderar este equipo como directora ejecutiva a finales de 2019, justo cuando había venido el estallido social. Entonces, luego de eso, empiezo a diagnosticar cómo estaba esta aplicación, porque había partido en el mundo de recursos humanos y cómo podíamos hacernos cargo del cambio que estaban viviendo los trabajadores en medio de esta crisis social. Estábamos en esa línea de nuevas visiones y conversaciones con el equipo, formando el equipo de trabajo y viene la pandemia. Entonces, rápidamente, nuestro plan uno que habíamos trazado con nuevos desarrollos en la aplicación, lo pusimos al servicio de la comunidad y de los chilenos para que pudiéramos hacernos cargo de cómo disminuíamos esta tasa de contagios, que en ese entonces evidentemente sabíamos muy poco en ese marzo del 2020. Preguntarte también, Carolina, un poquito más de ti, de cuáles son tus aficiones, tal vez cuáles fueron los insights internos tuyos que te hicieron antes tomar la decisión de este camino y luego lo que derivó en tu participación en Worky. En el camino yo estaba en una empresa de estas bien grandes, teniendo muchas personas a cargo, 15.000 personas a cargo, entonces yo digo, oye, las soluciones que existen en la tecnología, ya estamos en la cuarta revolución industrial, ¿cómo podemos agilizar la digitalización de ciertos procesos que las organizaciones hacen y hacerlas más eficientes? Y en eso las soluciones que existían en ese minuto en el mercado no me hacían mucho sentido porque son complicadas para los operadores. Eso me pasaba. Entonces yo decía, ¿cómo le explico este tremendo sistema de software que es maravilloso, que entrega data y todo lo demás, a personas que con suerte conocen cómo funciona un Excel, con suerte son personas que pueden manejar de buena forma un computador, y al final del día lo que importa es el equipo que está en la primera línea de cara y contacto con tus clientes, porque son ellos los que generan el trabajo cotidiano. Y justo de ahí surgen estas conversaciones con este grupo de personas que me conocían en mi carrera anterior profesional, y yo digo, ok, acá me meto. Y el teletrabajo, lo que pasó con la pandemia, el estar en contacto con mis hijos, yo soy madre de mellizos, estoy casada hace más de 13 años con Felipe, y fue un cambio gigante, de ser una súper ejecutiva, nunca estar en mi casa, mis hijos a cargo de tercera persona y tenerlo todos los días en la casa, más hacer las cosas porque evidentemente era otro tema que la persona que me ayudaba no podía venir por los temas de las restricciones, con un marido también conectado acá. Entonces todo eso me hizo pensar, este es el minuto de que la transformación digital tenemos que dejarla en manos de las personas y de esas personas que siguen trabajando. Porque los altos ejecutivos, las jefaturas, todos les pasó algo similar a mí, pero no así a los que estaban en la primera línea de operación, donde no hay un contacto en un computador, no hay un correo corporativo, no hay un sistema como Teams, Zoom y los otros para tener reuniones, y ellos seguían estando. Entonces yo necesito dejarle lo que sí está en los chilenos presentes, que es el celular, y muchas veces las personas tienen más de uno. ¿Y cómo los conecto ahí? Para que sigan los procesos de las empresas operando y para que esta no posibilidad de estar juntos hiciera que el trabajo no parara. Entonces, en esa línea y así me fui cambiando eso, y ahí vimos la oportunidad con evidentemente el tema del COVID. Porque si las personas están bien,
no solo físicamente, que es un tema evidentemente higiénico para una organización y seguir trabajando, sino que psicológicamente era lo que nos permitía mantener un equipo cohesionado y focalizado en lo que tenían que hacer, porque afuera teníamos un entorno que era muy volátil, que era muy incierto, que era demasiado cambiante y evidente, muy ambiguo. Todos estaban sufriendo una crisis que partía desde quienes lideran las empresas y qué les pasaba a las personas que estaban al otro lado en la operación diaria. Era un tema que cómo los organizaba ellos y cómo los contenía, cómo era una empresa que se hacía cargo de lo que estaba pasando emocionalmente en las personas para que esas personas mantuvieran un estado anímico positivo que les permitiera sentirse bien, pero también poder seguir trabajando, porque imagínate el miedo a me voy a contagiar, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que es el virus? O sea, en ese minuto nosotros no teníamos idea, imagínate todo lo que hemos avanzado, vamos hacia la 4ª dosis de vacuna, o sea, un aprendizaje en este periodo desde marzo del 2020 a hoy día, que son casi 2 años, que es gigante, y ahí es lo maravilloso que yo veo hoy día como resultado, es cómo podemos estar como Upworky en el celular de las personas, seguir manteniéndonos ahí, aun cuando las medidas de restricción sabemos que se han relajado, comillas, un poco, pero la pandemia no ha terminado y cada día vienen nuevas cepas. Entonces, la conducta del autocuidado, el cómo yo me hago cargo no solo de mí, sino que de mi compañero, porque ese compañero también sufrió conmigo todos estos cambios. Y como equipo de trabajo, ¿cómo salimos adelante? Así más o menos, es bien corta, ¿eh? Porque te podría estar contando hartas cosas que nos ocurrieron en estándar, pero así se Pero formó. conversemos un poquito de lo que comentaste tú recién de autocuidado, de preocuparse de la salud propia y del colega. Porque este tema de la pandemia, efectivamente, en distintos reportes sale explícitamente cómo afectó a la calidad de vida de los seres humanos que no estaban acostumbrados a hacer teletrabajo. Y aparece con más fuerza este concepto anglosajón del burnout. Cuéntanos un poquito para quienes no conocen, de qué trata esto. Mira, esto es un concepto que existe antes, pero tal como tú dices, Ángel, se potenció mucho más o se tuvieron más evidencia producto de los cambios para los cuales las personas no estaban preparadas. En general, los seres humanos y los trabajadores fuertemente están preparados desde una planificación. ¿Cuál es el trabajo que tengo que hacer? ¿En cuántos meses lo tengo que lograr? ¿Bajo qué condiciones tengo que realizar ciertas tareas y actividades? Y cuando este mundo, el contexto laboral donde tú estás viviendo, el mundial, por supuesto, se transforma en este contexto VICA que yo te decía antes, de bien volátil, de bien incierto, cambiante y ambiguo, es cuando se produce esta disonancia cognitiva, y te estoy hablando bien psicológicamente. ¿Por qué? Porque tu pensamiento está como entrenado, tus conductas hacia cierta forma de trabajo, y de pronto todo eso te viene un revesón y te lo cambia, pero en un ambiente donde las mismas personas que hacían posible las cosas estaban viviendo en una realidad de estrés. Entonces el burnout, en bastante simple, es cuando yo estoy en un nivel de estrés muy elevado y me quemo, me incendio y empiezo a renunciar. Entonces empiezo a dejar la embarrada dentro del equipo, empiezo a generar malas relaciones laborales que afectan el clima laboral, y es cuando la persona va y está todo el día, comillas, diciendo esto no me gusta, esto está mal, y en el reclamo constante que empieza a generar un ruido que si tú estás en un ambiente permeable hacia tus compañeros que los conoces, puedes generar un grupo de trabajo viviendo el mismo estado emocional. Entonces, ¿cómo la empresa podía sacarlos de ese estado emocional o prevenir más bien? Porque esto se puede prevenir de antes. Uno puede generar conductas en la pandemia para aguantar esos tremendos chaparrones, pero se puede prevenir de antes. ¿Y cómo lo podíamos hacer? También con tecnología. Ahí es donde nos metimos nosotros y dijimos, empecemos a diagnosticar eso, a hacer un pulso de los estados anímicos. Porque sí pasaba en algunos clientes que decían, me pasa esto en una de las áreas claves, entonces ¿cómo lo puedo manejar antes para que no, comillas, se contagie este estado negativo hacia las otras áreas? Y nosotros ahí empezamos a levantar indicadores a través de nuestra aplicación, donde las personas respondían una encuesta de cómo me siento, y al tener un pulso de los estados anímicos de los trabajadores, tú puedes hacer intervenciones por equipos de trabajo, porque todos sabemos que nos hubiese encantado tener un psicólogo para cada uno de nosotros con atención de salud, que ya es complicada que fuera online,
porque uno necesita como tener ese espacio de contención con quien te puede ayudar, pero sí podíamos tener esas mismas intervenciones por grupos de trabajo. Entonces, cuando tú tienes un monitoreo a través de una aplicación donde la persona en su celular responde cómo se siente, yo puedo ver también cómo cambian los estados anímicos, porque también se habló mucho de montaña rusa y cómo podíamos estar muy arriba, luego muy abajo, generando una conducta que es difícil también, una vez más, de estandarizar. Pero cuando tú te das cuenta de que esa es la nueva realidad, donde no existe una planificación a largo plazo, donde no hay una estabilidad emocional en los equipos, tú tienes que empezar a administrar esa nueva realidad y no seguir con las antiguas estructuras que te permitían generar resultados. Entonces, si yo soy permeable, tengo plasticidad emocional, como la que vemos en nuestros niños, que pueden estar llorando y al otro rato estar muy felices y pasan 30 segundos y tú dices, ¿cómo es posible esto? Es la misma que los equipos tuvieron que aprender a hacer. En bien simple, eso es el concepto y cómo uno podría salir de ahí. Evidentemente hay otros equipos que no lo lograron, y ahí es donde tenemos una alta tasa de estrés y licencias médicas, que también la conocemos y que afecta hasta el día de hoy y sigue produciéndose. Sí, te quería preguntar eso mismo. Obviamente que los equipos han ido adoptando, los que lo han hecho bien han podido sobrellevar la pandemia adaptando modalidades nuevas. Hay equipos también que tienen personas en distintas partes del mundo con distintos usos horarios y nace también ahí la lógica del trabajo asíncrono o asincrónico. Cuéntanos un poco cómo crees tú que se tienen que, o se van a tener que ir adaptando los equipos que aún no logran tener una nueva modalidad o formato de trabajo híbrido. Lo que nosotros hemos visto, porque aquí cada uno tiene sus propias formas de ser, porque todos somos seres humanos con nuestras formas de mirar el mundo, con nuestras formas de trabajar, entonces eso es lo primero que tú tienes que respetar. Y tratar de decir, ok, si tengo esto, ¿cómo diagnostico a las personas? ¿Cómo las conozco? Ok, este es mi equipo. ¿Cuál es el rol que le toca al líder? Y por eso a nosotros nos parece tan interesante conocer qué opinan las personas a través de la misma aplicación de su líder. ¿Cómo reviso ese liderazgo? ¿Qué le pasa a ese líder con esa flexibilidad? ¿Quién contiene a ese líder? Porque el líder se espera que sea como un superhéroe, superhombre, supermujer, que sepa hacerlo todo, y esa no es la realidad que existe. Entonces, ¿quién contiene a ese líder? El liderazgo de todos. No es solo de quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones, sino que es de todas las personas que están trabajando en ese equipo detrás. Esa es una competencia post-pandemia que se empezó a desarrollar durante la pandemia. ¿Y cómo coordino yo y articulo eso? Entonces yo creo que los líderes que son capaces de soltar a sus equipos y de hacerse cargo de los tiempos de cada uno, porque ese es el teletrabajo. Yo tengo un equipo diverso en edades. Tengo personas muy junior, de 20, 21 años. Tengo un grupo intermedio que está como entre los 26 y 35, y tengo un grupo más como yo, que estamos sobre los 44 años, por supuesto. Y esa es una realidad que tú puedes observar y decir, ok, ¿qué le gusta a esas personas? ¿Cuáles son los tiempos que le doy? La jornada de 9 a 6 se perdió, porque tú tienes otras cosas que hacer. Y a esas personas les gustará más estar haciendo deporte online en un minuto, entonces aquí minuto yo los coordino a todos para justamente traer a personas de otro lado. Yo tengo equipos, personas que están trabajando en Inglaterra, tengo a otros que están trabajando en Perú, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ¿cómo los coordino en esos tiempos horarios para tener una reunión en la mitad? Y no al daily de las 9 de la mañana que estábamos acostumbrados antes. Y desde ahí respetar esos otros tiempos. Las jornadas se cumplen igual, o pueden incluso ser más extensas, y a muchos les pasó eso. Pero ¿cómo yo soy capaz de decir, trabajen por resultados, en vez de trabajen por algún tipo de tiempo conectado a un sistema que me diga si estás con una luz verde o con una luz roja, online, offline? No, trabajemos por resultados y respetemos los de cada uno. Creo que esa es una cosa que se aprendió, y que los equipos que no están en eso tienen evidentemente todas las posibilidades de hacerlo, conociendo a las personas, haciendo detecciones de cómo están ellos, conociendo estos cambios de montaña rusa que te hablaba un poco antes, y evidentemente conociendo el que está detrás de ese trabajador, qué cosas son las que lo motivan, y que son otros tiempos distintos de la persona de 40, de la que tiene 20, de la que está intermedio, de la que tiene sobre 60,
Entonces respeta eso y ármate un programa que sí puedes tenerlo a todos juntos en un minuto determinado, que no, quizás no va a ser a las 9 de la mañana. En mi caso no me pasa. Lo hacemos en otros tiempos. Carolina, te quiero invitar a una breve pausa musical para seguir conversando al regreso de estos temas muy interesantes por lo demás, porque son atingentes a la gestión del trabajo post pandemia. Así que te invito a una breve pausa y seguimos conversando en LATAM 2050 con Carolina Guzmán. No se lo pierdan. Gracias. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.